¿Qué tal, otaku? ¿Cómo están? Soy Zero y hoy venimos con un video totalmente nuevo después de estar una semana y pico sin subir absolutamente nada. Digo, bueno, creo que ya es hora de publicar un nuevo video en el canal, así que este es el mejor momento de todos. Entrando de lleno a lo que es el video de hoy, bueno, les comento que yo la semana pasada estuve viendo algunas complicaciones que tuve con el Mazinger Z, que una de ellas comenzó con la cintura, pero no fue el problema de la cintura que les he publicado en uno de los videos antiguos ya, que subí el año pasado si no mal recuerdo, sino que fue otro problema que tuve, que lo mostré tanto el problema como la solución en el Discord, y a continuación de eso descubrí otro problema más que se me hizo mucho más largo todo, que fue justamente un problema que encontré en los tobillos de Mazinger Z, en los dos. ¿Por qué? Porque ambos se me han aflojado, y a grosso modo. Tanto que el Mazinger Z, si bien mantenía la postura toda recta, pero se me iba para adelante, se me iba para el frente. Parecían, ¿vieron Michael Jackson cuando hace ese movimiento que se queda así torcido pero todo derechito para adelante? Bueno, así lo tenía el Mazinger Z, a un soplido de que se me caiga para el frente, pero mal, mal, mal. Y yo digo, bueno, en algún momento a todos se les va a aflojar los tornillos, sobre todo lo de los tobillos, que son los que más resistencia tienen que tener y más fuerza por todo el peso de la maqueta entera, ¿no? Así que dije, bueno, esta es una gran oportunidad. No tenía pensado hacer un video de esto, pero digo, bueno, ya que estamos, voy a publicar un video basado justamente en ese problema que acabamos de resolver. Así que bueno, les voy a mostrar cuáles son los pasos que hice, porque lo he filmado todo en cortos videos y lo he publicado uno por uno en el Discord. Así que son unos 9 videos en total. Y bueno, voy a pasar a mostrarles todos los videos para que ya se den una mera idea de cómo hacer en caso de que tengan este problema con los tobillos de Mazinger Z. En caso de que se les aflojen y los quieran volver a ajustar, cómo hacer para llegar hasta el kit de la cuestión, porque no es tan fácil, es muy difícil, es bastante engorroso y lleva mucho tiempo, pero se lo voy a mostrar rápido para que se nos haga más corto el video y de paso para que lo entiendan el concepto, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Bueno muchachos, video así rapidito que les hago. Miren, ya descubrí el problema. El problema es el del tobillo, que está muy flojo, y el problema es que no entra el dedo para poder ajustarlo. Así que voy a tener que desarmar todo lo de acá. Voy a tener que sacar el plástico que está acá adentro para poder luego llegar de alguna manera acá y ajustarlo. Así que eso es todo. Espero que ya sepan cómo hacer para solucionar el problema del tobillo. Nos vemos. Bueno, como pueden ver, ese fue el primer problema que ya he encontrado, ¿no? Porque primero desarmé el pie pensando que desde el pie mismo iba a llegar al tobillo, pero no, me equivoqué. Cuando desarmé el pie me di cuenta que el problema estaba en otro lado, así que dije, uy, no, maldición. Fue de terror, fue de terror. Así que bueno, continuamos con el segundo video. ¿Se acuerdan lo que es armar esto? Bueno, desarmar es el mismo cáncer que armarlo. Y luego volver a armarlo, ¡pum! Mamita querida. La que me espera ahora. Sí, fue de terror, pero continuamos. Objetivo: sacar esto y esto de acá. Ahí les muestro, por si queda alguna duda. Imposible. Bueno, como pueden ver, no es tan fácil como parece. No solamente toca sacar el pie, sino que también hay que sacar la parte frontal y trasera de lo que son los muslos, ¿no? O sea, la pantorrilla. Y bueno, toca retirar eso, sacar todo el plástico gris que vieron ahí y retirar también la parte del tobillo, ¿no? Es bastante lo que hay que hacer, y como vieron no entra así nomás el destornillador Allen. Así que pedazo de curro que tenemos que tomarnos para poder llegar hasta ahí. Vamos con el siguiente video. Objetivo cumplido. Ahora vamos al paso número 528, que es retirar la argolla esta, que ya le hemos sacado los tornillos, pero tenemos un par de tornillos más que retirar, que serían este y ese de ahí abajo. Bueno, Dios mío, qué trabajo hasta ahí. Pero eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando tengan este problema, gente. Y presten mucha atención, porque el paso a paso que estoy mostrando acá, si bien lo estoy mostrando rápido, pero lleva muchísimo tiempo desarmarlo. Y aparte lo tienen que hacer con cuidado para que no se les raye la maqueta, para que, bueno, no pierdan los tornillos, separen bien los tornillos para que no les queden por ahí desparramados, después no sepan dónde están o los coloquen mal. Es una lucha. Y ahí está, ahí lo sacamos. Y ahí finalmente dimos, muchachos, ya dimos con el hijo de Pumba este. Miren qué flojo que está la porquería esta. Y aparte,
Miren ese tornillo, ya se estaba saliendo. Ese ahí abajo no sé qué onda. Pero bueno, ya sabemos que el problema está 100% acá, muchachos. Ese es el problema del tobillo, que después me va a tocar desarmar este también, que este también está como el culo. Bueno, nos vemos. Bueno, como vieron, son los dos tobillos los que los tenía completamente flojos. El segundo que le mostré, que todavía estaba sin desarmar, estaba bastante flojo, pero el más flojo de todo era este. Y como vieron, el tornillo ya estaba casi a punto de salirse, de soltarse completamente. Imagínense hasta qué punto se llegan a desarmar estos tornillos cuando no le ponemos un reforzador. Es jodido esto, así que yo creo que aquellas personas, tanto los que hayan armado, quiero decir, la maqueta por parte de Hachette de Japón, que a nosotros no nos han venido los tornillos reforzados, como a los que les han venido los tornillos reforzados también, porque a todos les va a pasar en algún momento esto. Es importante que presten atención a estos videos, porque yo creo que en algún momento de la vida les va a salvar y se van a acordar de mí cuando llegue ese momento. Y aparte porque, seamos sinceros, este es el único canal que muestra absolutamente todas las soluciones del armado de Messenger. Hay otros canales, sí, es verdad, hay otros canales, pero no tan completo como este. Así que, y bueno, y los que me siguen ya lo saben. Así que bueno, continuamos. Bueno, teniendo en cuenta que ya hemos retirado los tornillos y ya tenemos esta pieza floja, tenemos que ajustar los tornillos con algo bien potente. ¿Qué cosa? Esto. Con el Loctite, muchachos. No hay otra alternativa, así que a ponerse a trabajar. Y lo que digo siempre, el Loctite, pero bueno, hay algunos que no me hacen caso, hay algunos que ni siquiera conocen estos videos y le están poniendo la gotita, están mandando cualquier fruta y bueno, si cuando les toca desarmar, como yo lo he dicho en muchas ocasiones anteriores, cuando les toque desarmar toda la maqueta y lo tengan pegado algunos tornillos con la gotita, y para poder llegar más a fondo van a tener que desatornillar esos tornillos que están pegados, se van a querer cortar la de abajo, porque no van a poder llegar todo por pegarlo con la gotita, cosa que no se debe hacer. Póngale reforzador, gente, sean inteligentes. Continuamos. Bueno, muchachos, alégrense por lo menos de algo, al menos no hay que estar retirando este prepucio. Eso es verdad, eso es verdad. Y ahí le colocamos los tornillos. No sé, ¿alguien quiere un café, muchachos? Yo creo que voy a tomar uno. Son las 1:00 de la mañana, acá en Japón van a ser las 2 de la mañana. Me voy a tomar un café, para luego continuar con la siguiente pierna. Y sí, gente, era la 1:00 de la mañana, ya casi las 2, no sé qué hora era súper tarde, me acuerdo, pero yo no me iba a la cama ni loco hasta solucionar este problema, porque para mí la maqueta es lo primero, gente. Y si pinta tomar un café, por supuesto, bienvenido, ¿no? Ahora miren, ni por puta se mueve la pierna entera, pero ya esto ya no está más flojo como antes. Está durísimo ahora, está hecho una piedra. Ya vieron, ¿no? O sea que, si siguen el tutorial al pie de la letra, de todos los tutoriales anteriores que les mostré de cómo hacer para rectificar, mantener recta la columna, para que no se vaya torciendo la maqueta así, que quede toda floja. Si le rectifican también, si le ajustan, quiero decir, las rodillas, como les mostré en uno de los videos anteriores que publiqué, la solución a las rodillas, que no lo vio casi nadie ese video, creo que fue uno de los menos vistos del canal, y les transmití ahí una solución espectacular. Que bueno, si solucionan eso y este último problema, ya la maqueta le va a quedar firme para toda la vida. Y ahí no se le va a caer, no se le va a romper, no le va a pasar nunca más un carajo de nada, como he visto en las redes sociales, que hasta el día de hoy veo que todavía siguen publicando varios Messenger con la cabeza completamente destruida porque se les fue para el frente y se les estalló la cabeza en 1000 pedazos por todos lados. Todo porque la gente no sabe fijarse en estos detalles. Y hablo de gente que ha recibido los tornillos totalmente reforzados desde la empresa. Así que por nada, cero de nada por los tutoriales, ¿no? Así que bueno, gente, hasta acá hacemos el video de hoy. Tengo un par de videos más pendientes que los publicaré cuando tenga tiempo. Todavía estoy editando los videos también del armado de la mano articulada y del Queen Star de Venus A, que está espectacular. Estoy pintándolo todavía
y bueno, le estoy dando varias manos porque se me va un poco el color de la pintura y lo vuelvo a pasar y repasar para que me quede bien espectacular. Así que yo una vez que termine de hacer todo eso, ese proceso, y que termine de editarlo y demás, ya los publicaré también. Así que bueno, gente, hasta acá hacemos el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Compártanlo en sus redes sociales, con amigos, todo, con más gente, otros grupos ahí de Messenger. Compártanlo porque la verdad que me ayudan mucho. Así que bueno, gente, hasta acá hacemos el video de hoy. Que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día, que sigan cumpliendo todos y cada uno de sus sueños. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos Z. ¡Chau!